Seguro que si todos nos paramos un segundo a echar la vista atrás, recordaremos esos momentos que cambiaron cómo nos veía la gente, cómo nos veíamos nosotros mismos, nuestra familia y amigos. Todos nos acordamos de cuando nos graduamos, de cuando nos sacamos el carné de conducir, incluso de nuestra primera vez. Pues bien, este tipo de acontecimientos vienen con unas reglas muy marcadas, con unos pasos a seguir, un antes, un durante y un después. Y aunque todos hayamos tenido experiencias diferentes, todos tenemos una base común para entender de lo que estamos hablando. Podríamos decir que todos estos procesos vienen ritualizados. Hoy vamos a hablar de los ritos de paso y como, aunque el nombre solo le suena a los 3 excompañeros de clase que he obligado a que me sigan, todos en el fondo sabemos de qué se trata. El concepto surgió desde la antropología a comienzos del siglo XX. Y se lo debemos todo a este señor de aquí, Arnold van Gennep. El tío venía de una familia con pasta, así que pudo permitirse el lujo de estudiar lo que le saliese de la polla en la universidad. Estudió etnografía, sociología, religiones comparadas y lenguas orientales. A pesar de que publicaba mucho y póstumamente su obra fue muy valorada, la Academia Francesa nunca le tomó como uno de los suyos, estuvo muy adelantado a su época e iba un poco a su bola, así que como muchos otros genios, su obra fue valorada después de su muerte. Y es que a comienzos del siglo XX la antropología estaba un poco rayada. ¿Por qué? Teníamos muchos datos y testimonios acerca de rituales en casi todas las partes del mundo. Lo único, estábamos buscando unas leyes generalizadoras para poder clasificarlos y entenderlos. Y es que íbamos un poco al rebufo de las matemáticas y de las ciencias puras, y creíamos que teníamos que encontrar leyes generalizadoras para todos los procesos sociales. Pero bueno, que nos desviamos. A van Gennep se le ocurre empezar a clasificar todos estos ritos en su obra Los ritos de paso. ¿Y a qué se refiere con esto? Los ritos de paso son aquellos que sirven para cambiar el estatus social de un individuo, para llevarle del punto A al punto B, y es que son comunes a todas las culturas, aunque varían un poquito. Por ejemplo, un matrimonio, donde la pareja pasa de ser una unión sin ningún tipo de reconocimiento a ser un vínculo con un significado mucho más sólido, y está reconocido legalmente o religiosamente. Vamos a ver qué tipo de ritos nos propone van Gennep. Tenemos los ritos del ciclo de la vida, el nacimiento, la pubertad, el matrimonio o un funeral. También tenemos los ritos de transformación religiosa o laica, ya sea la comunión de tu primo o la investidura de Pedro Sánchez. O los ritos cíclicos, que cada X tiempo se repiten, como por ejemplo comentar el vestido de la Pedroche en las campanadas. O los ritos de integración, donde a un extranjero se le da la bienvenida a la comunidad. Y es que hace poco a mí mismo me tocó vivir uno de estos. Llevando 26 años en España y habiendo nacido en Getafe, por fin oficialmente soy español. Y es que cuando te dicen que tienes que jurar la bandera, te imaginas algo un poquito más épico, algo así. ¿Qué tal? Mi nombre es Felipe VI y he venido a tu jura de bandera. Están aquí conmigo Don Pelayo y el Cid. Prepárate, ya eres español. Pero es bastante más sosillo, es más bien así. Buenos días, mi nombre es Pilar del Campo, tienes que rellenar el formulario aquí, 135, una firmita aquí, la fecha de hoy, el lugar y enhorabuena, ya eres español. Pero en nuestra sociedad hipertecnificada y superburocratizada hay muy poco hueco para la magia. Pero bueno, continuemos. Van Gennep, que era un puto Terminator del análisis, se dio cuenta que había 3 fases comunes en todos los ritos. Vamos a explicar las 3 fases con la oruga. Así parecemos un canal más científico, más rollo National Geographic. En primer lugar tenemos la fase previa o preliminar. Aquí la oruga está chill de cojones haciendo sus cosas, ¿no? Y para prepararla para el ritual se la separa del grupo y de su rol antiguo. Luego viene la fase liminar. Aquí es donde ocurre la magia. La oruga sufre la transformación y pasa de tener un rol A a tener un rol B. Se da un cambio en su estatus. Aunque en la oruga el cambio es perceptible, aquí estamos hablando de cambios en el estatus social, que no siempre vienen acompañados de un cambio fisiológico. Finalmente tenemos la fase posliminar. Tras este súper intenso viaje, la oruga vuelve al grupo con su nuevo estatus. Mira con qué alas he vuelto, chaval, lo bueno que estoy, lo que me voy a hinchar a foto. Y es que a pesar de todo, estas 3 fases no se pueden identificar con la misma importancia ni están igual de marcadas en todos los rituales humanos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar del ritual de los Ndembu del árbol de la vida. Es el rito de paso al que tienen que enfrentarse las mujeres Ndembu cuando llegan a la edad de procrear y de casarse. Y entonces, ¿cuáles son las fases de este rito? En primer lugar tenemos la fase preliminar. Se prepara la novicia para poder acercarse al árbol de la leche, que es el árbol sagrado en la cultura Ndembu. En segundo lugar tenemos lo que sería la fase liminar, y aquí es el meollo de la cuestión. Durante este momento, la novicia tiene que permanecer un día entero al lado del árbol de la leche. Mientras tanto, las mujeres de la aldea bailan alrededor y practican el ritual. A la madre se la excluye, como símbolo de que la niña abandona el nido familiar y comienza su vida adulta siendo ya capaz de procrear y de ser una esposa. Finalmente, en la fase posliminar, la tercera fase, atendiendo al esquema que nos propone van Gennep, la niña vuelve convertida en mujer, ya lista para ser una esposa y madre. También podemos hablar del ritual
ritual de los Sambia de Papúa Nueva Guinea. Este ritual fue observado por el antropólogo Gilbert Heard y es sin duda uno de los ritos que más llama la atención de la antropología. Espero que el algoritmo se fije y lo petemos. Pues bien, ¿en qué consiste este rito? Los Sambia no creen que los varones lleguen a ser varones así como así por su propia naturaleza, sino que la sociedad, la tribu, tiene que favorecer ese desarrollo. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, al niño se le hace ingerir cañas de madera para provocarle vómitos y diarrea, eliminando así los restos de la comida materna que podía tener en el cuerpo. En segundo lugar, se provoca el sangrado de su nariz, eliminando así los restos de menstrualidad de la madre que quedan en el cuerpo del niño, o eso creen los Sambia. Y en tercer lugar, y esta es la fase más polémica dentro del ritual, se hace ingerir a los novicios el semen de hombres adultos, proporcionando así una esencia viril que poco a poco se va depositando en el cuerpo de los iniciados, de los jóvenes. Y así, tras mucho tiempo y muchas ingestas, el joven tiene ya suficiente virilidad en su cuerpo para transformarse de receptor en dador y seguir pasando esa virilidad a los nuevos hombres dentro de la tribu. Que no se entere Yados que nos saca un curso premium para empezar a comernos su grumo. Cuando la tienes la vas a sentir. Y aquí surge la controversia. Pero en primer lugar tenemos que quitarnos las gafas etnocéntricas. No vayáis corriendo al Shane, no es la última tendencia. Vamos a explicar qué son esta mierda de gafas. Este concepto surge en la antropología. ¿Y a qué se refiere el etnocentrismo? Básicamente es la creencia de que la cultura propia es mejor que la de los demás, ya sea que lo creamos de forma abierta o de forma un poco más oculta. Vamos a ver un ejemplo. Cuando vemos imágenes de otras culturas donde comer perro es algo normal, nos escandalizamos, ¿verdad? Malditos salvajes, ¿no entienden que los perros son animales de compañía? Es que esa gente no entiende nada, no tienen empatía. Los perretes son tan monos e inocentes, ¿cómo les vas a encerrar para matarles y comértelos? ¡Qué vergüenza! Suerte que en Europa al menos estamos un poco civilizados. Esto es lo que provoca estas gafas de mierda. Que los valores de nuestra propia cultura sean vistos como superiores, mejores o como simplemente normales. Y cuando hay valores de otras culturas que chocan directamente con los nuestros, los vemos como salvajes, como barbaridades y como locuras. Por ello, tenemos que dejar de lado las gafas y empezar a intentar observar dando un paso hacia atrás, intentar quitarnos las gafas etnocéntricas, intentar romper un poco con los valores de nuestra propia cultura y poder verlo desde fuera. Pero esto, en el caso de los Sambia, se pone muy peliagudo. ¿Entendemos ese intercambio de fluidos como algo sexual, como algo erótico? ¿Tiene sentido hablar de una homosexualidad ritualizada, como habla Heard? ¿Podemos aplicar los conceptos de sexualidad europeos y occidentales para estudiar dicha cultura? Y es que muchos antropólogos criticaron las perspectivas de Heard al asumir que estaba extrapolando valores occidentales sobre el erotismo, la sexualidad y el género para estudiar la cultura de los Sambia. Y es que los antropólogos constantemente se enfrentan a este problema. ¿Cómo podemos estudiar otras culturas sin caer en juicios de valor que queden marcados por los valores de nuestra propia cultura? Y es que es muy difícil emitir juicios sin caer en etnocentrismos. Vamos a ver el ejemplo de estudiar uno de los rituales más importantes de nuestra sociedad desde los ojos de un antropólogo extranjero. Por extranjero me refiero a extraterrestre prácticamente. Vamos a hablar de uno de los ritos modernos más importantes, la selectividad. Y es que menudos dulces recuerdos, las noches sin dormir estudiando, el estrés al prepararte, la ansiedad pensando en que la nota va a condicionar tu futuro. Y es que todos sabemos lo que es la selectividad, pero vamos a intentar verlo desde los ojos de un extraño. Realmente es un ritual sumamente complejo que involucra a un número de gente enorme, al igual que multitud de recursos e infraestructuras. Todo ello para ver qué permiten estudiar a cada iniciado y qué lugar va a ocupar en la sociedad, porque obviamente no les dejan estudiar lo que quieran. Como nuestra sociedad está sumamente burocratizada y tecnologizada, tenemos ese afán por medir todo con un número. Todo es calculable, también el talento o las capacidades de la gente. Así, después de que cada chamán local evalúe con supuesta objetividad el papelito que ha rellenado cada adolescente en un tiempo estrictamente definido y hasta arriba de cortisol, vamos a asignarle un número que marque qué trabajo podrá ejercer el resto de su vida. Y así, esta compleja danza de memorización y papeleo ejerce un papel fundamental en la sociedad que estamos estudiando, siendo además un rito de paso, un pequeño peldaño más en la conformación de un adulto con estudios superiores y una forma de legitimar las desigualdades. Porque todos hemos oído la frase de mierda de haber estudiado, no te quejes. ¿Y qué otros ritos de paso vemos en nuestra sociedad? Por ejemplo, la pérdida de la virginidad. En nuestra sociedad, la idea de virginidad sigue siendo muy importante. A pesar de que ha perdido relevancia religiosa, sigue siendo una prueba del paso de la niñez a la adultez. A pesar de que sea una idea anticuada y de que no hay ningún respaldo biológico y de que tiene unas ideas un poco coitocentristas,
La idea de la virginidad sigue estando en multitud de obras culturales, en multitud de charlas y en multitud de discursos. Si no, tenemos las típicas películas de adolescentes donde el mayor objetivo de la película es echar su primer polvo. Así, los varones jóvenes consiguen prestigio social entre sus colegas y para sí mismos. Es una forma de subir en la pirámide, porque los hombres constantemente tienen que demostrar que son hombres, no como las mujeres, donde la virginidad aparece como algo que proteger y cuidar. Otro de los ritos de paso fundamentales en las sociedades industrializadas es el de sacarse el carné de conducir. Y es que el coche es prácticamente un apéndice del ciudadano, le permite ir a consumir con normalidad y aparte ir a producir. Es un símbolo de estatus y de poder, de la clase social. Y es que en multitud de películas vemos a los adolescentes súper estresados con sacarse el carnet. Y seguramente todos tenemos recuerdos de lo mal que lo pasamos en el centro de exámenes. Pero vamos a ver esto con los ojos de un recién llegado. En primer lugar, el joven iniciado debe reunir la ofrenda material y dirigirse a uno de los numerosos templos repartidos por su aldea. Al entrar, entregará el presente y un misterioso símbolo de papel. Ahí comenzará su iniciación. Primero, deberá enfrentarse al oráculo, que comprobará si ha interiorizado los conocimientos suficientes del mundo al que va a acceder. Si lo pasa correctamente, continuará con el proceso. Si no, le volverá a tocar reunir una ofrenda y volver a intentarlo. Después de esto, conocerá al experto responsable del dispositivo a utilizar, a su maestro. Si consigue aguantar los comentarios casposos y en caso de que sea una pupila, ciertas dosis de acoso sexual y además consiga domar a la máquina, se enfrentará a la gran prueba. En unas tierras lejanas se enfrentará al juicio de algún desconocido tirano déspota, armado con papeleo y unas extrañas palabras. Has suspendido por la infracción C13. Si le cae en gracia al tirano y cumple con los requisitos, se le entregará un símbolo de su valía y sus conocimientos, un tótem a sus capacidades, y se le permitirá formar parte del prestigioso grupo de los conductores. Y es que realmente sabemos que el examen no sirve para gran cosa y que es simplemente un trámite, porque cada vez que coges el coche te encuentras a 15 tontos que no tienen ni idea de conducir. Yo el primero. Es una prueba de nuestra sociedad, es una forma de alcanzar el estatus y el reconocimiento, de formar parte de la tribu de los conductores. Y es que no se nos olvide, somos una sociedad hipertecnologizada y superburocratizada, pero eso no hace que seamos más racionales o que tengamos más sentido que los demás. Simplemente para nosotros tiene sentido lo que hacemos y todos los rituales a los que nos enfrentamos, al igual que para los Endenbu tiene sentido el ritual del árbol de la leche. Pero con el tema de los rituales surge un pequeño problema. Hemos visto que es una forma de ordenar la práctica social, de marcar los cambios en una cultura. El ser humano tiene la necesidad de ordenar su realidad social, de marcar los cambios, y lo hace a través del ritual. El problema es que a veces no queda claro cuáles son los límites del ritual. ¿Qué es un rito y qué no? Porque todos los señores blancos de mitad del siglo XX tienen claro qué es un rito dentro de las sociedades no industrializadas. Pero ¿y en nuestra sociedad? ¿Tirarle mensaje directo a tu crush por Insta es un ritual de cortejo? ¿O la cultura de la cancelación es un rito de escarmiento público? ¿Y un partido de fútbol? ¿Una experiencia colectiva tan cargada de emociones y simbolismos? Bueno, y ya, ¿qué me decís de la sala donde se habla con divinidades numéricas? Porque sí, a todas esas actividades las vemos llenas de significado y sensatez, pero acordémonos de esas gafas tan feas y cómo distorsionan la realidad. Y quizá uno de los pequeños problemas a los que se enfrenta la antropología es delimitar qué es un rito y qué no, pero bueno, eso es un tema para un vídeo más adelante, así que vamos con la conclusión. Entonces, ¿qué es lo importante de este vídeo? En primer lugar, ¿qué es un rito de paso? No es más que un proceso escenografiado que sirve para señalizar culturalmente el cambio de un estatus a otro y que tiene sentido dentro de un contexto cultural y que puede parecer totalmente alocado fuera de ese contexto. Y es que aunque la palabra rito o ritual nos suene algo súper exótico de película de Indiana Jones o de poblado lejano, en nuestra sociedad los ritos siguen existiendo y siguen teniendo sentido. Simplemente son ritos muy específicos y acordes a nuestra sociedad. Un cumpleaños, un examen, un funeral. Y lo bonito de la antropología yo creo que es esto, es poder alejarte y ver desde fuera las costuras de tu propia sociedad. Igual que si se tratase del show de Truman, podemos ver cómo nuestra sociedad es un poco una ficción. Nuestra realidad es algo específico a nuestro contexto, no es algo universal. Además, esto nos libera un poco, ¿no? Si podemos ver esos valores y esas ideas que rigen nuestra sociedad desde fuera, podemos darnos cuenta de cuáles queremos interiorizar y que sigan siendo importantes y con cuáles queremos luchar, cuáles queremos romper y cuáles queremos cambiar. Así que bueno, este ha sido el tema del vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Antropotostón.